Bueno, muchas gracias, Sebastián. Claramente, evaluar pacientes con autoinmunidad no suele ser una cuestión demasiado sencilla, así que vamos a tratar de revisar algunos puntos que Sebastián desarrolló muy bien. Este es el resumen de la paciente. La verdad que es difícil no tener la posibilidad de señalar, pero bueno, ustedes pueden ver ahí que básicamente estamos con una paciente que, como él bien dijo, por su edad, por su sexo, por la presencia de prurito, por un patrón con predominio colestásico, con una inmunoserología con anticuerpo antimitocondrial, claramente es una paciente donde el primer diagnóstico presuntivo sería que estamos ante una colangitis, perdón el término cirrosis, estaríamos ante una colangitis biliar primaria. ¿Por qué? Porque básicamente el diagnóstico dentro del trípode conformado por un perfil y una colestasis clínica desde lo bioquímico y desde lo clínico de colestasis, un anticuerpo mitocondrial y alteración fluorida de los conductos, las guías claramente definen que con la presencia de dos de estos factores, en nuestra paciente sería el perfil y la clínica de colestasis sumado al anticuerpo antimitocondrial sería suficiente para tener un diagnóstico probable de colangitis biliar primaria. Claramente, ¿por qué? Bueno, definitivamente porque el anticuerpo mitocondrial, como todos sabemos, es un anticuerpo de alta especificidad, raramente encontrable en el resto de las patologías inmunológicas con las que nos podemos enfrentar. Sumémosle un factor más, y es la presencia de, como él dijo, un factor antinuclear de patrón citoplasmático. Y esto es una ironía, porque el factor antinuclear se supone que no es citoplasmático, es nuclear, de ahí su nombre. Estos son pacientes a los cuales antes entendíamos como FAN negativos. Bueno, básicamente a partir de últimos consensos, las marcaciones inmunoserológicas citoplasmáticas se incorporaron al patrón global de FAN. Entonces hoy tenemos FAN nucleares, como haría honor a su nombre, y FANes citoplasmáticos. Y acá va un dato interesante. Dentro de los distintos patrones de FANes citoplasmáticos, tenemos que ser particularmente exigentes en pedir puntualmente qué tipo de patrón citoplasmático es el que tenemos. ¿Y por qué? Porque ustedes lo pueden ver señalado con asterisco, el patrón reticular, lineal y de dots discretos es altamente compatible también con CBP. Incluso el que indica la posibilidad de estar señalando actina, la actina la vinculamos a hepatitis autoinmune, sin embargo, estos factores antinucleares citoplasmáticos son más orientativos y reforzadores del mitocondrial positivo que de hacernos pensar en un contexto de autoinmunidad hepatocelular. Ahora, claramente, cuando tenemos estos elementos que nos hacen pensar en CBP, tenemos que pensar qué nos aleja de la CBP. Y como Sebastián bien dijo, nos aleja el hecho de que hay un laboratorio con transaminasas bastante significativamente elevadas y hay una inmunoglobulina sérica como marcador de activación inmunológica que nos da prácticamente por 1,5 veces el valor normal. ¿Qué nos hace pensar? Y si vemos elementos hepatocelulares sumados a los hechos, a lo que vimos desde el punto de vista de posibilidad de colangitis biliar primaria, claramente el diagnóstico de superposición aparece como una opción tentadora. Si vemos los criterios de París, que somos los que más comúnmente usamos en Latinoamérica y que exigen al menos 2 criterios de CBP y 2 criterios de hepatitis autoinmune simultáneos o secuenciales en el tiempo, podríamos estar hablando de un síndrome de superposición. Vayamos a la paciente. En la paciente, claramente estamos encontrando algunos factores que inducen esto, pero lo que básicamente van a inducir sobre todo es la duda. Miremos críticamente los parámetros hepatocelulares. Las transaminasas están aumentadas, están rozando un nivel por 5. La inmunoglobulina G no alcanza el nivel umbral de ser por 2 o más. Pero bueno, démosle la duda y siendo que da 1,5, asumámosla como que puede ser orientadora de hepatocelular. Y tenemos ahí un marcador que no orienta hepatitis autoinmune por su contexto citoplasmático y un asma
que es negativo. Indudablemente la discusión sería otra si el asma de esta paciente hubiera sido positivo. Ante este supuesto empate técnico, en la duda, pese a que la recomendación de las guías de la ISEL son de que la biopsia hepática no la necesitamos cuando existen claras evidencias de que estamos ante una CVP, el agregado eventual de algún dato que nos inclina hacia la hepatitis autoinmune nos pone en duda y nos lleva a biopsiarla. Del lado izquierdo de la diapositiva tienen los hallazgos de la paciente. Del otro lado tenemos los hallazgos característicos de la CVP, que cuáles son indudablemente mucha inflamación. La CVP es un evento de alta inflamación sobre los conductos biliares. Entonces es esperable que el espacio porta se encuentre bastante ensanchado eventualmente por células inflamatorias. ¿Cuál es el otro estigma? Indudablemente el daño concentrado en el conducto. Daño que puede ser inflamatorio, que puede ser de hacer desaparecer a los conductos, o que básicamente puede hacer incluso la formación de granulomas. Todos hallazgos que la paciente en cuestión indudablemente tenía. ¿Qué le exigimos a una paciente para decir estoy ante un componente hepatocelular predominante? Bueno, básicamente mucha inflamación. Inflamación que no le alcanza el límite del espacio portal, que se acumula en el borde del espacio portal y se escapa hacia el lobulillo a comerse a quién, a comerse al hepatocito. Claramente dos hallazgos que por las biopsias que acabamos de ver no estábamos viendo. Tampoco veíamos cambios lobulares significativos, ni veíamos emperipolesis, ni ninguno de los datos que indudablemente nos harían pensar que estamos ante un componente hepatocelular asociado. Lo que sí tenía era, como él mostró, una actividad importante en la zona limítrofe entre el espacio portal y la entrada hacia el componente sinusoidal. O sea, había un área limítrofe donde indudablemente diríamos que tenía algo de hepatitis interfase. Ahora, la pregunta del millón, que los grupos más importantes que han estudiado esto no terminaron de definir nunca, es cuánta hepatitis de interfase tenemos que tener para que podamos decir esto es hepatitis autoinmune o esto es solo una CVP con mucha inflamación portal. Bueno, indudablemente necesitamos bastante más de la que esta paciente nos está mostrando en la biopsia. Entonces, si tenemos dudas, ¿qué podemos buscar? Cuando hay duda en hepatitis autoinmune, uno, ¿qué va a buscar? Cuando no le alcanzaron los criterios simplificados, va y busca el famoso score de hepatitis autoinmune atípica diseñado por el grupo de hepatitis autoinmune. Si lo aplicamos, básicamente, créanme, hice la cuenta, el score de tratamiento da negativo. No es que se acerca, que sí es probable, directamente da negativo. Y esto también es un aprendizaje. ¿Y por qué es? Porque cuando uno está queriendo evaluar superposición, la aplicación del score diagnóstico no debe ser aplicada, ya que claramente es un score que penaliza absolutamente la colestasis. Y en esta paciente tan colestásica la penalizó tanto que la paciente terminó dando saldo negativo. La verdad que se parece mucho a una colangitis biliar primaria. Ahora, claramente no parece una colangitis biliar primaria común y silvestre, sino que parecemos estar viendo una forma particularmente ductopénica. Y es una forma dentro del contexto general donde la característica mayor es que hay una desproporción absoluta entre el desarrollo de ductopenia y fibrosis. ¿Qué quiere decir esto? Toda la CVP es ductopenizante. Pero uno en una CVP clásica llega a la ductopenia después de que fue desarrollando fibrosis y la propia fibrosis colaboró con la inflamación en comerse los conductos y hacerlos desaparecer. Hay reportes de la variante ductopénica sin fibrosis, claramente, son reportes antiguos, pero hemos asumido que estos cuadros existen, afecta sobre todo a mujeres jóvenes.
Cuando se publicaron estos estudios en el 2001 todavía sabíamos poco de FAN citoplasmático, pero ya se veía que había una alta frecuencia de FAN positivo, lo cual probablemente era una forma de este tipo. Desarrollo acelerado de fibrosis, pero no como evento inicial, sino una vez que los ductos desaparecieron y generó progresivamente una carga de desaparición ductal. Da mucha colestasis, el cuadro de esta paciente, cada vez empeoraba más su prurito pese a todos los intentos y falta de respuesta al tratamiento. La evolución, él la resumió, poca mejoría bioquímica para haberle utilizado no solo el UTCA, sino también inmunosupresores, y esto nos hace pensar y de nuevo volver a las guías y decir, ¿la paciente tenía factores de mal pronóstico? Según lo que establecen las guías y la experiencia, claramente sí. Empezó en una edad temprana, desarrolló ductopenia temprana, no respondió al tratamiento suficientemente, así que claramente el hallazgo de la nueva biopsia, tal cual describió Sebastián, era un poco lo esperable. La ductopenia se había profundizado, el infiltrado periductal se mantenía, o sea, lo que quedaba de conductos todavía era agredido, había colestasis citoplasmática, había fibrosis todavía grado 1 para la severidad de enfermedad y la manifestación bioquímica. La verdad que, Sebastián, en tu presentación me contestaste la duda mayor que me planteaba el caso, que era cómo una paciente que se está comiendo conductos a esta velocidad, porque todo pasó en 18 meses, valoremos ese punto, cómo había tenido capacidad de mejorar su bili, que había sido 1,64 y ahora claramente era normal hasta donde vos llegaste. Bueno, vos ahora dijiste que meses después ya tiene niveles de bilirrubina, como eran esperables, cercanos a 5. ¿Qué debiéramos haber hecho? La verdad es que las guías no especifican qué pasa con estas formas tan agresivas de CBP. La verdad que uno las engloba dentro del total y asume que básicamente, bueno, si no hay posibilidades de respuesta adecuada, debiéramos agregarle segundas drogas. Hoy, tal cual planteó el doctor Carlsen, las segundas opciones pueden ser el obeticólico y el bezafibrato. Uno se pregunta, ¿hay experiencia de estas drogas en este subtipo particular? No, pero la experiencia que tiene uno, más que nada cuando uno está incluyendo, hoy como nosotros que estamos incluyendo pacientes dentro de los trials de obeticólico, uno entiende que dentro de ese universo hay pacientes con esta forma que no respondieron a la medicación con UTCA exclusivamente, más o menos el agregado de inmunosupresión, y que son los que vamos a ver en el transcurso del tiempo si realmente sacan algún beneficio de estas drogas nuevas. En conclusión, a mi entender, no tenemos elementos suficientes para avalar un diagnóstico de síndrome de superposición ni antes ni después de haber visto la respuesta al tratamiento inmunosupresor. Entiendo que se trataría de una variante ductopénica temprana de colangitis biliar primaria, una forma que por suerte vemos poco, pero que cuando esta demuestra tal severidad, que más allá de lo que uno pueda ensayar de medicación, uno debe tener en mente que su opción definitiva probablemente sea trasplantarla. Muchas gracias.